Bueno, en primer lugar, presidente, reivindicar la manera en que se trabajó y creo que con este proyecto y el anterior estamos cumpliendo con la agenda que nos dispusimos a principios de año, de avanzar con legislación para también dotar a todo al Estado de herramientas jurídicas eficaces para combatir el narcotráfico. Recién el tema de la aprobación de las secretarías para juzgados federales, pero también, que es un tema que es muy importante y que tiene que ver con la extinción de dominio o el decomiso de los bienes producto del narcotráfico y otros delitos que hemos agregado, que son delitos complejos y que requieren de una capacidad y organización económica para llevar a cabo los mismos. El decomiso, presidente, ya está regulado en el artículo 23 del actual Código Penal. Allí se prevé el decomiso como pena accesoria. Se persigue con esto el decomiso cuando se demuestra que una suma de dinero o cualquier otro bien, que es el concepto que nosotros mantenemos, está vinculado a una actividad criminal. El decomiso, al encontrarse regulado como una pena, significa que solo puede aplicarse cuando exista una condena. Este es el criterio general, es decir, que todos los delitos, cuando hay una condena, ¿no es cierto?, puede aplicarse esta figura del decomiso posterior a una resolución judicial. Nosotros lo que estamos introduciendo en este proyecto es el debate sobre la figura del decomiso anticipado, que ya lo tiene previsto nuestro actual artículo 305 del Código Penal para el caso de lavado de activos. Allí estamos también produciendo una modificación que se ha trabajado con el presidente de la comisión, el senador Urtubey, senador Fernández, senador Pichetto, y también Rodríguez Sá y otros, senador Giustiniani, para tratar de lograr la mejor fórmula. Habíamos empezado a debatir si se incluían todos los delitos o no, y hemos coincidido en que el decomiso anticipado, a la figura del decomiso anticipado, porque este es el punto en debate, para el caso de lavado de activos, agregamos, ¿no es cierto?, los delitos de narcotráfico y trata de personas. Después quiero hacer algunas observaciones sobre el tema del terrorismo y el financiamiento del terrorismo, pero dejarlo planteado como observaciones como para un debate futuro, porque si no, si metemos el tema ahora, hablábamos con el senador Urtubey, desestructuramos todo el proyecto que viene hasta acá, y nosotros creemos que hay un avance importante con la incorporación de narcotráfico y el delito de trata. Este era un esquema que nosotros proponíamos mantener el 23 bis, porque establece como aquellos supuestos de un protocolo de Naciones Unidas para decir, decomiso anticipado antes que haya condena en estos casos, que es lo que establecía el 305, que también hemos modificado, porque ahí nos allanamos nosotros al criterio de la mayoría, que ha previsto un concepto más amplio y es decir, el juez es el que va a valorar cuando tenga indicios vehementes y suficientes, sin condena, para estos casos, en donde se requiere, como decimos, para el delito de lavado de activos, narcotráfico y el caso del delito de trata, organización económica y la actuación de la justicia, ¿no es cierto?, es importante, y el decomiso anticipado también es fundamental para también desarticular, ¿no es cierto?, organizaciones que delinquen. Así que desde ese punto de vista nosotros nos allanamos, habíamos seguido la línea del 305, pero nos allanamos a este criterio más amplio. Sin perjuicio que, como decimos, hay una propuesta acá de modificación del 305. Todo esto, toda esta normativa de modificación, cuando nosotros salimos del criterio decomiso después de sentencia y establecemos la figura del decomiso anticipado,
es porque seguimos los lineamientos de la recomendación número 3 del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que justamente decía, los países teníamos que seguir esta línea, y que es la línea que ahora tomamos para el narcotráfico y tomamos para el delito de trata, así que esto nos pone, ¿no es cierto?, como los países que también generan herramientas para combatir el delito organizado. Con la reforma del sexto párrafo, el apartado del 23 del Código Penal, se produjo así un cambio fundamental en el Código Penal argentino en materia de decomiso. Para estos casos, los bienes de origen ilícito ya no son relevantes solo como medios para acreditar el delito. Su recuperación adquiere una importancia principal incluso por sobre el castigo a los responsables. Por eso es que también en el 23 bis establecemos la sentencia, que no necesariamente tiene que ser condenatoria, puede ser absolutoria, o puede que no encontremos autores en un caso. Puede estar el caso de que el narcotráfico deposita, o por una acción de lavado de activos, se deposita en un banco, queda depositado con un titular trucho, un titular que no tiene nada que ver, están los fondos ahí depositados en el banco, no es responsable ni el presidente del banco ni la autoridad, tampoco hay autor luego de una investigación, pero sí los fondos, si se determina que provienen de una actividad ilícita, pueden ser decomisados. Es decir, que también en el 23 bis establecemos sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Eso también nos parece que es un avance en este criterio amplio para darle al juez la facultad de, cuando haya indicios vehementes y suficientes, de decomisar. Obviamente, acá la modificación que se hace al artículo 23, primero, es eliminar el tema del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Que acá hago nada más hago una observación, porque nosotros por la ley 26.268, primero, en julio del año 2007, establecemos un capítulo sexto y planteamos asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Y allí se incorporan como artículos 213 ter y 213 quater las figuras de las asociaciones ilícitas terroristas y el caso del financiamiento del terrorismo. Esto estaba el tema en el 23 entonces, incluido el decomiso, la figura del decomiso no anticipado, pero sí estaba expresamente puesto en el 23, que hoy eliminamos. ¿Por qué? Porque esta ley 26.268 se modificó por aquella discutida ley que nosotros todavía tenemos diferencias con el Poder Ejecutivo, que deroga estos artículos y que plantea un artículo 41 quinques y que plantea una reconceptualización del terrorismo, y que la crítica que nosotros hicimos, como hacen muchas organizaciones sociales, que se ha abierto tanto la figura del terrorismo que hasta las organizaciones sociales pueden, o gremiales que realizan medidas de fuerza, podrían, ¿no es cierto?, ser incluidas en este tipo penal. Este es el reproche que nosotros habíamos hecho, porque dice el 41 quinques: cuando alguno de los delitos previstos en este código hubiera sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjero o agente de una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo al máximo, las agravantes previstas. Es decir, acá nosotros todavía tenemos diferencias sobre este tema, pero ya es ley, está aprobado y se aplica. Pero lo que yo quiero decir es que todo lo que vamos a aprobar hoy, me parece que lo que debiéramos para adelante trabajar y redactar es separando aquellos delitos que se pudieran interpretar que se ha cometido delito de actividad de terrorismo en el concepto amplio como está planteado. Obviamente no vaya algún juez a utilizar la vía de esto, ¿no es cierto?, para decirle decomisamos la sede a tal sindicato, le decomisamos el auto a tal referente de la organización social, ¿no es cierto? Podría darse esta interpretación por parte de algún juez.
Entonces yo quiero dejar planteado que me parece que donde debiéramos después trabajar es sí a los hechos delictivos de terrorismo y de financiación del terrorismo que no tenga que ver con esta posible desvirtuación o interpretación desvirtuada por parte de algún juez. Entonces, excluimos todo el tema de terrorismo y excluimos del decomiso el tema de la financiación del terrorismo. Quiero dejarlo planteado como una materia pendiente y el avance que nosotros generamos, entonces, mantenemos lavado de activos, incorporamos narcotráfico e incorporamos el delito de trata para el decomiso anticipado, que es, yo creo, el concepto más importante donde nosotros avanzamos. También le damos una vuelta de tuerca y se ordena mejor el tema de el producido, el decomiso, que se hace, se crea una dirección nacional, se unifica allí todo. En el dictamen hay una modificación al 305 que ha sido planteada, bueno, el presidente de la comisión y el senador Urtubey, que nosotros compartimos, porque allí quedaría redactado el 305. El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución, etcétera. Queda el primer párrafo como estaba. Y después, en operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo sin necesidad de condena penal cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen o del hecho material al que estuvieran vinculados. Después había dos párrafos al final que decían, el producido de estos decomisos va para tal fin. Nosotros, al eliminar estos dos últimos párrafos, estamos metiendo en la bolsa del producido del decomiso, tanto para lavado, narcotráfico y trata, en el mismo fondo que va a ser administrado por la Dirección Nacional. De todo modo, acá es como que hay tipos distintos, hay tratamientos distintos. Para lavado de activos queda el viejo tratamiento y para el caso de narcotráfico y el delito de trata hay un tratamiento diferente con relación al tema del decomiso, pero estamos de acuerdo en mantener así. Yo lo único que después voy a sugerir es que en el artículo 7º, cuando decimos las cosas o ganancias que fueren decomisadas con arreglo a lo previsto en el artículo 23 bis del Código Penal, como nosotros en el 23 bis solamente incorporamos una propuesta que ha hecho llegar el senador Giustiniani esta mañana para también saldar el debate de delito doloso o culposo, que ya no debatimos delito doloso o culposo, sino que vamos por tipo de delito. El 23 bis queda en todos los procesos en los que se investigue la comisión de delitos previstos en el 5º inciso C, 6º, 1º y 3er párrafo y 7º de la ley 23.737, que es la de estupefacientes, y los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que es el delito de trata. Acá en el 23 bis, al no estar el 305, el delito de lavado de activos, yo creo que nosotros en el 7º debiéramos decir las cosas o ganancias que fueren decomisadas con arreglo a lo previsto en el artículo 23 bis y 305 del Código Penal habría que agregar en el 6º y el 9º también, donde hay una referencia al 23 bis, correcto. Porque están tratados en artículos diferentes. Entonces, tenemos acá la composición en el primero modificamos el 23 y sacamos terrorismo y adecuamos a la legislación porque esa reforma había que hacerla. 23 bis, ampliamos, ¿no es cierto?, sin el detalle taxativo, a narcotráfico y trata, modificamos el 305, ¿no es cierto?, también con un esquema más amplio, me parece que son las reformas más importantes, unificamos el criterio de que todo lo decomisado va a un fondo, se crea una dirección nacional, queda sometida al control de la Auditoría General de la Nación. Me parece que estos, entre otros aspectos, hay un tema reglamentario también, la reforma que queda en el artículo 6º, que antes estaba en el 5º, en el 6º, donde hay una modificación del procedimiento, que ahí había un planteo sobre la adhesión a las provincias, la obligatoriedad de adherir las provincias es referida a las normas procesales, inclusive el artículo de adhesión así lo plantea. Pero quiero plantear
observar este artículo 6º que plantea normas reglamentarias, y aquí sí está reglamentariamente establecidos aquellos casos del protocolo que plantea Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que son los que estaban en el 305 antes y que ahora hemos derogado, es decir, salen del código, pero están planteados para que el juez en la norma de procedimiento los tenga en cuenta. Así que, bueno, yo creo que estos son los cambios más importantes, presidente, y volver a decir que me parece que con esto el Senado aporta dos leyes importantes para que tengamos más herramientas para combatir el narcotráfico y en este caso el delito de trata. Quiero decir que todos los otros delitos, se habló del tema de corrupción, también el delito de corrupción está planteado el decomiso, pero tiene que haber sentencia. Estamos hablando de que un poco la normativa internacional va para estos casos de delitos complejos, donde hay toda una organización criminal económica por atrás, la justicia, ¿no es cierto?, puede entrar de forma anticipada o preventiva. Así que yo creo que cumplimos con esos parámetros y, bueno, me parece que estamos creo que vamos, si Dios quiere, votamos por unanimidad esta ley. Y espero que después la Cámara de Diputados también vote, porque normalmente lo que votamos nosotros, la Cámara de Diputados no vota. Pero bueno, dicho esto, vamos a votar favorablemente el dictamen. Creo con estos cambios de los artículos que dijimos que habría que agregar el artículo 305.